Acabamos de resolver este problema usando la calculadora gráfica T84. Sin embargo, también quería mostrar cómo podríamos resolver esto usando el grapher de Desmos.com. Aquí se nos da la función de disminución exponencial W de t, que modela la pérdida de peso de un luchador profesional, donde W of t, o W, es el peso en libras y t es el tiempo en semanas. Observe cómo podemos decir que el peso inicial fue de 270 libras y debido a que está perdiendo 1.3% de su peso cada semana, la base es 0.987. Que es 100% menos 1.3% convertido a decimal. Entonces, debido a que la base está entre 0 y 1, tenemos una disminución exponencial. Y hay dos preguntas que queremos responder. Primero, determine cuánto pesó Gers después de 5 semanas. Redondea a la décima más cercana. Y luego, segundo, determine cuánto tiempo le llevó a Gers pesar 197.23 libras. Y al igual que antes, resolveremos la segunda parte gráficamente. Así que vayamos a Desmos.com e ingresemos en nuestra función. Y podemos seguir adelante y usar la misma notación. Podemos usar W de t, entonces W de t. Igual, tuvimos 270. Y luego entre paréntesis, 0.987. Flecha correcta. Queremos elevar esto a la potencia de t, entonces presionamos Shift, 6. Y luego t. Ahora podemos seguir adelante y presionar Enter. Ahora, la primera pregunta era determinar el peso después de 5 semanas, que sería evaluar esta función en t igual a 5, o evaluar W de 5. Así que ahora podemos ingresar W de 5. Y observe cómo aparece el valor de la función aquí a la derecha. A la décima más cercana, el peso sería aproximadamente 252.9. Ahora, la segunda pregunta nos pide determinar cuánto tiempo le tomó a Gers pesar 197.23 libras. Entonces, para resolver esto gráficamente, cuando está en una función constante W de t, es igual a 197.23 libras. Y ahora buscaremos el punto de intersección de estas dos funciones para determinar cuánto tiempo le tomó a Gers pesar esta cantidad. Pero para ver el punto de intersección, tenemos que ajustar la ventana. O la escala en los ejes X e Y. Entonces presionaremos esta llave aquí para la configuración del gráfico. También hagamos clic en modo de proyector, que hace que las cosas sean más fáciles de ver. Y ahora ajustaremos el eje X, que es realmente el eje T, y el eje Y, que es realmente el eje W. Entonces, para el eje X, hagamos clic aquí y cambiemos esto para pasar de, digamos, 5 negativos, digamos, no sé, 30. Observe que cuando cambio estos valores, el gráfico cambia automáticamente. Y ahora para el eje vertical. Sabemos que el peso inicial era de 270 libras, lo que significa que el eje vertical debería pasar de este valor a, digamos, 300. Entonces, hagamos que el eje vertical, el eje Y, vayan, digamos, negativo 50. A 300. Observe que tan pronto como hagamos esto, podemos ver las dos funciones representadas detrás de nosotros. Así que ahora sigamos y cerremos esta ventana. Lo bueno de los Desmos es que si tenemos el cursor aquí en el extremo izquierdo, junto a una de las funciones, el gráfico muestra automáticamente los puntos clave. Observe cómo si movemos el mouse hacia este punto de intersección, las coordenadas se muestran automáticamente, aunque esté redondeando el valor de la función, o el peso, de 197.23. Pero observe cómo la coordenada t es 24, lo que significa que Gers tardó 24 semanas en pesar 197.23 libras. Regresemos y grabemos nuestra información. Encontramos que el peso después de 5 semanas era de 252.9 libras, porque W de 5 pesaba aproximadamente 252.9 libras. También encontramos gráficamente que Gers pesaba 197.23 libras después de 24 semanas. Espero que hayas encontrado esto útil.